historia, ¿no? de cómo se ha desarrollado la cirugía de hernias discales. Ya en 1909, Oppenheim y Krauss describen por primera vez una cirugía con abordaje lumbar posterior por vía transdural, ¿no? ¿Sabes? Para extraer una hernia de disco, pero ellos entendieron un poco mal el concepto y confundieron con condroma. Ya en el año 1934, Mister y Barr describieron, ¿no?, la relación causa-efecto entre una hernia de disco y la ciática. Es así que Barr actualmente es reconocido como si fuera el padre de la disectomía abierta estándar, así como Yasser Hit de la microdisectomía y Cambin, por ejemplo, el padre de la endoscopía. Entonces, desde los años 30, 40 hasta los 70, la disectomía abierta ha sido considerada como la disectomía estándar, ¿no? Hasta la introducción del microscopio quirúrgico, que como beneficios tenían, pues, ¿no? Se hacía una incisión menor porque se mejora la visualización del campo operatorio. Y actualmente la microdisectomía se considera como el gol estándar en cirugías de hernias de disco. Es así que la microdisectomía a partir de los años 70 ha ido desplazando a la cirugía de hernias de disco, la disectomía estándar abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque al reducir la morbilidad relacionada con la lesión de los músculos paraespinales, la lesión a nivel de las articulaciones, ¿no?, y las propias estructuras neurales, la microdisectomía, con el aumento del microscopio, con el aumento del campo operatorio, producía la misma eficacia, pero con menos comorbilidades asociadas al abordaje, ¿no?, pero manteniendo la efectividad quirúrgica o la eficacia quirúrgica en este caso. Actualmente, como les decía, la microdisectomía es el estándar de oro. Gracias, Rolando. Vamos a continuar, vamos a ver dónde estábamos. Bueno, estábamos en esta diapositiva. Como les comentaba, bueno, los beneficios, actualmente la microdisectomía estándar se hace con microscopio o se puede hacer con telelupas. Ambas son las modalidades más utilizadas en la actualidad. En el año 1973, como les decía, Cambin y Hikata lo que introdujeron fue la nucleotomía percutánea por un enfoque posterolateral con unas agujas. Y ya en el 98 se hicieron las primeras vistas del núcleo pulposo a través de un artroscopio. En 1990, Cambin introdujo el concepto del triángulo de seguridad de Cambin, que es un corredor funcional por donde ya a partir de esa fecha la endoscopía desplazó a la nucleotomía percutánea, porque este corredor anatómico funcional era más grande, ¿no? Por donde podrían introducirse instrumentos de diámetro mayor, y a partir de ahí ha revolucionado la endoscopía. En el año 97, Foley y Smith son los que por primera vez introdujeron el sistema de retractores tubulares, ¿no?, con trócares y retractores tubulares, y a través de este introdujeron el endoscopio, denominándose microendoscopía, o sea, disectomía microendoscópica. A partir del año 99 ya se desarrollaron todos los demás instrumentos de segunda generación de la endoscopía, ¿no?, que permitieron ya extraer fragmentos migrados, liberar la estenosis, liberar el receso lateral, ¿no?, que ya es historia de otra charla. La endoscopía es otro mundo. En el 2002, Greiner es el que introdujo por primera vez el concepto de microdisectomía tubular, que era lo mismo, ¿no?, que se hizo con Foley, un sistema de retracción tubular, pero a esto se le ha agregado el microscopio. La ventaja del microscopio es que da una imagen tridimensional en comparación con la bidimensionalidad de la endoscopía. Entonces, la microdisectomía tubular ha ido ganando cada vez más campo por las incisiones cada vez menores, y ha desarrollado, paralelo al desarrollo de las imágenes, en este caso, mejores equipos endoscópicos, microscópicos, ¿no? El sistema de microdisectomía tubular consiste en un sistema de retractores tubulares con unos dilatadores, ¿no?, asociados al microscopio, ofrecen mayor ventaja para la extracción de fragmentos de hernia. En este caso, esta es una foto de una cirugía que hicimos en el Hospital Loaiza,
donde se ve claramente que a través de los diámetros, diversos diámetros del retractor tubular, en este caso, podemos introducir varios instrumentos, ¿no? Digamos, las bondades es que el cirujano puede tener las dos manos libres, ¿no? Y no así en la endoscopía inicialmente, donde con una mano tenía que sostener el trocar y solo con la otra mano tenía que operarse. En la disectomía tubular, como ven acá, las dos manos del cirujano están libres y un ayudante, en este caso el doctor Juan Barreto, que nos ayudó esa vez, está separando la raíz con un instrumento, con un separador de raíz, con la mano izquierda lo que hago es, con la succión, digamos, aspira un poco de sangre y retraer también el saco dural, y con la mano derecha la extracción de la hernia. Esas son, digamos, las bondades de esta técnica. Las técnicas MIS en los últimos 20 años han ido ganando mucho campo debido a los beneficios que tienen, ¿no? Se sabe, o son bien descritas en la literatura, que las cirugías MIS en comparación a las cirugías convencionales producen menos daño de los tejidos, menor sangrado, menor dolor de espalda en el postoperatorio, las hospitalizaciones son más cortas, los costos perioperatorios son más bajos, menor tiempo de rehabilitación y reincorporación más temprana a las actividades diarias y laborales, ¿no? Es así que la disectomía tubular, ya entrando a la disectomía, digamos, se posicionó actualmente en la cirugía de hernias de disco por tener resultados similares, ¿no?, al enfoque de la microdisectomía estándar, pero minimizando las lesiones iatrogénicas. Y el objetivo era mantener la eficacia quirúrgica. Actualmente existen estudios con un nivel de evidencia 1 que apoyan que la cirugía tubular, la microdisectomía tubular, tiene resultados equivalentes a la microdisectomía convencional. ¿Cuáles son las indicaciones para una cirugía, para una disectomía bajo esa técnica? Las indicaciones son las mismas que para una disectomía convencional. Por ejemplo, ¿no?, hernias de disco con un nivel único, con evidencia de una compresión de raíz, que tienen síntomas radiculares residuales o incesantes, o refractarios, ¿no?, al tratamiento conservador. Aquellos pacientes que están con tratamiento conservador entre 6 y 12 semanas y no mejoran, esos son los candidatos a la cirugía. Que predomine el dolor radicular, ¿no?, porque digamos, que si predomina el dolor radicular ante el lumbar, se sabe que, digamos, lo que va mejor es el alivio del dolor radicular y no tanto así el dolor lumbar. Las otras indicaciones son, por ejemplo, un síndrome de cola de caballo, los déficits motores progresivos o nuevos, como el caso que les voy a presentar adelante. En cuanto a las contraindicaciones, no existen contraindicaciones absolutas. Podríamos decir que existen contraindicaciones relativas como la obesidad, ¿no? Y depende, por ejemplo, en la obesidad depende de la expertise del cirujano y depende de la longitud de los retractores tubulares, ¿no? Generalmente los sistemas traen hasta 10 centímetros de longitud, entonces habría que medir la longitud, por ejemplo, en la obesidad, desde la piel hasta la columna, ¿no?, en la resonancia, en un estudio por resonancia. Las disectomías de revisión constituyen un reto, pero nada diferente a las otras técnicas, porque incluso con las técnicas de tubulares se supone que hay menos daño de los músculos y por lo tanto el abordaje o la reintervención va a ser más fácil. Ahora, en cuanto a las complicaciones, no hay diferencia entre una u otra técnica, pues, en las reoperaciones. Como ya habíamos dicho anteriormente, las ventajas son disminución de dolencias postoperatorias, movilización postoperatoria más rápida, disminución de la estancia hospitalaria, disminución del uso de medicamentos analgésicos, disminución de la pérdida de sangre y el retorno más temprano a las actividades laborales, ¿no?, fundamentalmente. En cuanto a las desventajas, la curva de aprendizaje se dice que es un proceso empinado, que al inicio los tiempos operatorios son más largos y las tasas de complicaciones serían potencialmente mayores. Nosotros nos hemos formado haciendo cirugía abierta, ¿no?, disectomía abierta, bajo visión directa. Y posteriormente hemos ido aprendiendo las técnicas de disectomía con el microscopio. Y el hecho de entrenarnos poco a poco en la disectomía tubular no ha sido nada difícil porque es lo mismo, es más de lo mismo. Incluso yo diría que al utilizar los retractores tubulares me siento más cómodo
porque no estoy peleando, ¿no? con toda la musculatura paraespinal, no estoy peleando con los separadores o con la persona que hace la separación. Una vez colocado el retractor tubular, tengo todo el campo operatorio para mí y puedo, sin ningún problema, introducir todos los instrumentos necesarios para una disectomía. Les voy a presentar un caso, ¿no? Que les había dicho. Se trata de una paciente, mujer de 49 años, una colega, una doctora que por recomendación de otros colegas, tuvimos la oportunidad de verlo en el Hospital Loaiza. La paciente tiene tiempo de enfermedad de aproximadamente 1 año, pero en los últimos 3 meses la sintomatología se exacerbó después de un esfuerzo inusual. El cuadro clínico se caracterizaba por dolor en el glúteo derecho, dolor intenso 8/10 en la escala analógica visual, con dolor en el miembro inferior derecho, y lo que le caracterizaba a la paciente era la pérdida progresiva de fuerza en el miembro inferior derecho, y refería también alteraciones sensitivas. Se le hizo un examen clínico, ¿no? Este video corto, preoperatorio de la paciente, elaborado por el doctor Hans. Básicamente es un video, ¿no? Que le hago generalmente a los pacientes que me interesan los casos para tenerlos y compararlos en el postoperatorio. Ahora, flexione y extienda. Vemos ahí que el miembro inferior izquierdo está completamente normal, pero en el miembro inferior derecho vemos que existe una dificultad para la dorsiflexión del pie sobre la pierna y una dificultad para la extensión de los 4 últimos dedos del pie, incluso el extensor largo del dedo gordo, ¿no? Del pie. Y como vemos acá en los siguientes 2 videos, a la marcha en punta de pies, la paciente tiene dificultad para la extensión del pie derecho, camina con dificultad. La paciente caminaba con el apoyo de bastón, ¿no? Definitivamente ya vino con un bastón. Y en la marcha, en talones, vemos que definitivamente no se puede, no hay dorsiflexión, ¿no? del pie derecho. Al hacer la resonancia a la paciente, encontramos esto, ¿no? En el corte sagital se aprecia que tiene discopatía múltiple. En la paciente predominaba el dolor radicular más que el lumbar. El dolor lumbar era mínimo, el dolor radicular es el que predominaba. Y claramente se ve que existe afectación de los miotomas relacionados con las raíces nerviosas de L5 y S1. Y esta resonancia en corte axial nos muestra pues, que efectivamente hay una hernia que compromete todo el receso del lado derecho en el espacio L5-S1 y la forámina, ¿no? El espacio foraminal en L5-S1, la salida de la raíz L5 del lado derecho. Es por eso que la paciente presentaba esa sintomatología. Entonces, estudiamos bien el caso y decidimos hacerle cirugía tubular a la paciente. Acá voy a explicarles el paso a paso de cómo hacemos las disectomías tubulares, ¿no? El paciente se coloca en esta posición, en el cúbito ventral. Este es el caso de otro paciente que hicimos disectomía tubular en el Hospital Loaiza también, donde vemos al paciente lo colocamos en el cúbito ventral con las caderas y rodillas ligeramente flexionadas y las piernas extendidas. ¿Con qué finalidad? ¿No? Con la finalidad de separar el espacio interlaminar y de esa manera tener un acceso óptimo, ¿no? al canal vertebral para identificar la hernia. En el paso 1, ¿no? En cuanto a la localización, acá vemos claramente en el paciente, lo primero que utilizamos son los reparos anatómicos normales que tenemos todos, ¿no? Está la columna, las apoges espinosas, la línea intercrestal, y entre el espacio L4 y L5, pues, ¿no? Es más o menos donde está la línea, pasa la línea intercrestal. Teniendo esos reparos anatómicos, tenemos acá la aguja, colocamos más o menos, esta es la línea media, colocamos la aguja como marca entre 1 a 2 centímetros paralelo a la línea media. Hacemos un control radiográfico y el extremo distal de la aguja debe pasar de manera vertical por el espacio discal en el cual vamos a trabajar. En cuanto a las incisiones, existe diversa literatura. Hay incisiones que se hacen, disectomías tubulares mínimas, hasta con 14 milímetros, 15 milímetros, 16 milímetros, 18 milímetros. La literatura describe que se pueden hacer incisiones entre 16 a 26 milímetros de longitud. De 1 a 2 centímetros de línea media, si es que nosotros vamos a trabajar en hernias centrales o paramedianas, ¿no? Como esta. Y de 3 a 5 centímetros
de línea media para las hernias extraforaminales. En el paso 2, lo primero que hacemos es introducir el primer dilatador. El primer dilatador, que viene a ser este, debemos colocarlo exactamente por debajo de la cara inferior o del borde inferior de la lámina superior, ¿no? El borde inferior de la lámina superior. Y este dilatador nos debe servir incluso para hacer una disección Roma y tener mucho cuidado al introducir, ¿no? No introducir más de lo normal porque podemos ingresar directamente en el canal rompiendo el ligamento amarillo y producir una lesión. Entonces, una vez que esté el dilatador en esta zona, nosotros como cirujanos debemos tener una imagen tridimensional de la anatomía, ¿no? La base de la espinosa, la base de la lámina y las facetas articulares. Es ahí, en ese triángulo más o menos, donde vamos a colocar toda la serie de dilatadores de manera secuencial, ¿no? Esta foto es de una cirugía que hicimos en una clínica, con el doctor Yosimar Cobas y el doctor Bruno Díaz, quien nos ayudó como residente. Esta es otra foto, colocando secuencialmente los dilatadores en el Hospital Loaiza, en el Hospital Loaiza igualmente, con el doctor Demi Alvarado y el doctor Barreto. Al introducir los dilatadores, hacemos también las disecciones Roma, ¿no? Movimientos para disecar el tejido. Y acá tenemos, ¿no?, un pequeño video de cómo más o menos hacemos la dilatación secuencial. Posteriormente, cuando ya tenemos todos los dilatadores en su lugar, bueno, no se recomienda hacer radiografía, pero esta vez lo hicimos para ver más o menos, ¿no?, y hacerlo de manera más didáctica. Tenemos toda la secuencia de dilatadores colocados sobre la lámina, sobre el espacio, sobre la lámina y el espacio interlaminar. Una vez colocado toda la secuencia de dilatadores, se coloca el retractor tubular, que vendría a ser este. Este es el retractor tubular, con su manguito, y la medida del retractor tubular, el diámetro lo tenemos por cada trocar, y la longitud se mide por cada rayita que tiene el retractor, ¿no? Como les decía, normalmente nosotros hemos utilizado entre 50 y 60 centímetros de longitud. Una vez el retractor tubular está colocado en su posición, se hace un control, ¿no?, que nos indica que está en el espacio, en este caso L4, L5, por ejemplo, en otro paciente, para poder trabajar sobre ese espacio discal. Una vez que el retractor tubular está en posición, lo que colocamos es el brazo articulado. Tenemos un brazo articulado que se coloca a una abrazadera, ¿no?, una abrazadera. Acá tenemos otro videito del Hospital Rebagliati, de aquellos años cuando empezamos a hacer esto. Se coloca la abrazadera a un brazo, el brazo articulado a una abrazadera a la cual se fija en la mesa. Y posteriormente se hace el retiro secuencial de los dilatadores. Una vez que se hace el retiro secuencial de los dilatadores, lo que queda es el retractor tubular con su brazo articulado a la abrazadera y a la mesa, fijo. Nos da un tiempo para poder revisar, ¿no?, la posición, hacemos rayos X de control. Si vemos que está mal posicionado, como en este caso está un poco lateral, ¿no?, reacomodamos para dejarlo en una posición adecuada. La posición adecuada sería esta, con el extremo distal medial, ¿no? Como vemos acá está el espacio discal, estamos en el lugar perfecto para hacer la disectomía, ¿no? Como vemos en este gráfico, la imagen, el retractor tubular dirigido hacia medial, hacia la vista del operador. Una vez realizado eso, lo que hacemos es una verificación del lugar con un disector de Penfield. Vemos acá, estamos trabajando con un disector de Penfield, trabajando sobre el lugar, ¿no?, sobre el borde inferior de la lámina en el espacio interlaminar. Generalmente eso tiene que ser caudal al borde de la lámina. A veces nos confundimos y colocamos acá, ¿no?, y pensamos que estamos en el espacio y no. O sea, el disector siempre tiene que estar caudal a la lámina, a trabajar. Acá está la posición definitiva del retractor tubular, listos para pasar al siguiente paso, que sería la extracción del tejido blando. Acá ya podemos utilizar el microscopio. Como les decía anteriormente, en la disectomía tubular se puede utilizar el microscopio o el endoscopio. Alguna vez intentamos colocar en el Hospital Rebagliati, tenemos ahí un endoscopio, pero por situaciones técnicas no pudimos avanzar. Como ven, se ve una imagen bidimensional nada más, y terminamos con la disectomía tubular microscópica nada más. Acá tenemos otra con microscopio en la clínica, otra en el Hospital Loaiza con el doctor Barreto y el doctor Demi Alvarado, otra en el Hospital Loaiza
con la doctora Michelle Cabrera y el doctor Hans, que son residentes. Acá está la abrazadera articulada, la abrazadera y el retractor articular. Una vez que llegamos, procedemos a hacer con el microscopio a la extracción del tejido blando, ¿no? Es decir, lo que queda acá, ¿no? Queda el multífidus generalmente, el plano muscular. Nos orientamos en caudal, ¿no? En encefálico, caudal, medial y lateral. Lo que hacemos es, utilizando un monopolar, empezamos a disecar monopolar, bipolar, el tejido blando, teniendo siempre cuidado con no lesionar la faceta articular. Las fibras longitudinales de la faceta articular nos van a ayudar a orientarnos que estamos cerca de la articulación. Entonces, identificamos el borde medial de la lámina y siempre trabajando, ¿no? A partir de ahí. Una vez que tenemos el campo expuesto, nos ubicamos, la lámina de L4, por ejemplo, un espacio L4, L5, la lámina de L5, el área lateral y la parte medial, ¿no? Posteriormente, empezamos a hacer el siguiente paso, que sería la laminectomía o laminotomía, ¿no? Como describen. Acá hay dos formas de hacer. Se podría hacer ya con el microscopio, ¿no? O con un DIL de alta velocidad, o con una pinza Kerrison, con una gubia tipo Kerrison. Si hacemos con Kerrison, lo que hacemos es con una cureta, ¿no? Disecar el ligamento amarillo por debajo de la lámina y avanzar y hacer la laminectomía sin dañar la articulación. Si utilizamos el drill, se hace empezando del borde inferior de la lámina hacia cefálico hasta ubicar el extremo superior del ligamento amarillo. Inmediatamente llegamos a un espacio donde se ve la grasa epidural y ahí estamos en el nivel. De ahí hacia abajo, hacia caudal, empezamos a hacer la flavectomía en este caso. Teniendo cuidado, acá es donde ocurre la mayor parte de los accidentes de urotomías, ¿no? Las urotomías incidentales. Entonces, en este paso tenemos que tener mucho cuidado. Si tenemos un instrumento con extremo en punta de bola, rechazar el saco hacia medial, o simplemente con un cotonoide, ¿no? Y un aspirador, desplazar el saco dural hacia medial, y de esa manera, poco a poco, hacer la flavectomía. Una vez que hacemos la flavectomía, tenemos ya el espacio epidural, donde vemos que hay vasos, ¿no? El plexo de Braxton, hay varios vasos, ¿no? Entonces coagulamos con un bipolar, utilizando el disector, y empezamos a querer ubicar la raíz nerviosa, ¿no? Si hay tejidos remanentes, como el ligamento amarillo siempre está lateral, incluso se puede hacer una facetectomía un poco medial, hasta llegar a la pared lateral del pedículo. Con un disector de tipo Penfield, lo que hacemos es identificar la raíz nerviosa. Identificamos la raíz nerviosa, la dura madre, el saco dural, y lo que hacemos es, ya posteriormente, una vez identificada la raíz nerviosa, con un retractor de raíz, con un separador de raíz, llevar hacia la parte medial a la raíz, y de hecho que los fragmentos herniados están acá, o el disco con hernia contenida está detrás, inmediatamente en la parte posterior a la raíz nerviosa. Luego, lo que encontramos, una vez terminado eso, pasamos al paso 7, ¿no? Estamos en el paso 7, donde si la hernia está extruida y hay fragmentos, simplemente se procede con el separador de raíz a extraer los fragmentos extruidos. Si la hernia es contenida, lo que se hace es, como cualquier disectomía, se hace un corte con un bisturí de hoja 15, de medial a lateral, y progresivamente se ingresa y se retira los fragmentos libres, solo los fragmentos libres. Acá vemos en esta, estamos retirando los fragmentos libres de una hernia, ¿no? Posteriormente, nosotros lo que hacemos es verificar siempre que estamos en el nivel, y de todas maneras ver que no nos hemos pasado, ¿no? del annulus o perforado el ligamento longitudinal anterior, ¿no? Y sabemos las complicaciones que eso puede generar, especialmente en el L4 y L5. Termina la extracción de los fragmentos de disco, lo que hacemos normalmente es irrigar, ¿no? En este caso el doctor Bruno Díaz nos está ayudando a irrigar, pero con esta jeringa se introduce en el mismo espacio intradiscal para evacuar los remanentes de disco, ¿no? Y de esta manera evitar las hernias residuales que se pueden generar. Ya en el cierre, el paso 8, retiramos el retractor tubular con mucho cuidado, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Una paciente, la paciente que les mencionaba. Verificar siempre que no haya sangrados, y si es que hay, con un monopolar, con bipolar, hacer la hemostasia adecuada, y el cierre se hace
básicamente en la fase toracolumbar, 2 o 3 puntos con Vicryl, luego el subcutáneo igual con Vicryl, y ya la herida se hace con una sutura subdérmica cuticular, ¿no? Hasta ahí es todo el procedimiento. ¿Qué tanto conocemos, qué evidencia tenemos actualmente sobre la disectomía tubular en relación o comparando con la disectomía convencional, que es la estándar? Yo hice algunas revisiones, encontré este artículo del año 2011, ¿no? Donde comparan la disectomía tubular con la disectomía convencional. Fue publicado en el Neuroscience en el 2011. Se trata de un ensayo controlado, aleatorizado, que compara la disectomía tubular versus la disectomía convencional. En cuanto a los métodos, utilizan una serie de escalas, ¿no? La escala de Roland Morris para asiática, la escala analógica visual para dolor en pierna y dolor lumbar, y hay una escala de Ellikert para evaluar la tasa global de recuperación. Evalúan 167 pacientes que se someten a disectomía tubular, un promedio de 161 pacientes para someterse a disectomía convencional. En la conclusión de este trabajo, el resultado clínico es que tienen resultados clínicos funcionales similares, ¿no? Para ambas, ¿no? Salvo en la disectomía tubular, que hasta ese entonces tenían mayor dolor postoperatorio. En el 71% de los pacientes, en la recuperación global, 71% de los pacientes, o sea, un promedio de 71 pacientes se recuperaron con disectomía tubular, y en la disectomía convencional 77%, o sea, un poco más. La tasa de recuperación fue más, 5% más que la disectomía convencional. Luego tenemos otro estudio más grande, este es un metaanálisis publicado en el 2017 por Sambo Lee, donde evalúa varios artículos, hace una revisión sistemática de los artículos, evalúa un promedio de 10 artículos, o sea, de 10 artículos, de los cuales 8 son estudios controlados, aleatorizados, y 2 retrospectivos. En este estudio, lo que evalúan son 804 pacientes aproximadamente, de los cuales un promedio de 400 se sometieron a cirugía tubular y un promedio de 383 aproximadamente a la cirugía convencional. Ya en el análisis, este trabajo se recopiló información de varios países, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, y en el análisis comparativo se mostró que no hubo diferencias significativas, ya sea en tiempo operatorio, pérdida de sangre, complicaciones posoperatorias, reoperación, resultados de dolor, ¿no? A corto y largo plazo. Y concluyen que tanto la microdisectomía tubular como la disectomía convencional son procedimientos seguros y efectivos. Luego este trabajo en el Journal se publicó en el año 2017 igual, evaluando básicamente la microdisectomía tubular en relación a la disectomía convencional con niveles de evidencia, ¿no? Y vemos que acá, por ejemplo, existen niveles de evidencia. Uno, por ejemplo, que las complicaciones son similares, la tasa de recurrencias de N recurrentes también son similares. Con un nivel de evidencia 2, la duración de la operación es ligeramente superior en la disectomía tubular. En cuanto a la pérdida de sangre, en la cirugía tubular es menor. En cuanto a la recuperación global, con un nivel de evidencia, o sea, en cuanto al dolor, ¿no? A corto y a largo plazo es similar, con un nivel de evidencia 1. En cuanto a la utilización de analgésicos, en la cirugía tubular fue menor. Y la estancia hospitalaria, también algo menor en la cirugía tubular con un nivel de evidencia 3. Y este último trabajo, igual para comprobar la efectividad entre ambas, igual concluyen que ambas técnicas quirúrgicas son igualmente efectivas. Entonces, yo hago una conclusión, ¿no? Más o menos de esta manera. Como en el pasado, las nuevas técnicas, poco a poco, las nuevas técnicas se fueron introduciendo, ¿no? Y las que se fueron introduciendo en el transcurrir del tiempo, aquellas con nivel de evidencia 1, han ido como reemplazando las técnicas anteriores. Como ejemplos tenemos
por ejemplo, la microdisectomía estándar o microdisectomía convencional frente a la disectomía abierta, en la revisión Cochrane, muestra resultados equivalentes en cuanto al resultado clínico, uso de medicamentos para el dolor, hospitalización y complicaciones. ¿Y qué es lo que se utiliza actualmente? El estándar es la microdisectomía estándar frente a la disectomía abierta, ¿no? Igual, con un nivel de evidencia 1, se demuestra que la fusión lumbar instrumentada y no instrumentada respecto a mejoría clínica, complicaciones, estancia hospitalaria y tasas de fusión son prácticamente las mismas. ¿Y qué es lo que más se hace ahora? Es la fusión instrumentada. De la misma manera, la microdisectomía tubular frente a la microdisectomía convencional, como les mostré anteriormente, tiene resultados similares, ¿no? Resultados clínicos similares. Entonces, en el marco de todas estas equivalencias, los avances tecnológicos y las preferencias de los pacientes son los que poco a poco marcan los cambios en las modalidades de tratamiento y también las preferencias de los cirujanos. Acá tenemos el resultado de la paciente, el resultado, ¿no es cierto?, el examen preoperatorio que le hicimos. Y manténgales ahí, a ver, levante. A los 4 meses, este es el Muy resultado bien. posoperatorio. Ahora, flexione y extienda los Vemos dedos del pie. que la paciente Primero mejoró lado izquierdo, sustancialmente, ¿no? Ya puede flexionar para el pie doble los dedos. sobre la pierna, Muy bien. puede extender los 4 últimos Otra dedos vez. del pie. Pero le Muy queda bien. algo de parecia en el Ahora del extensor lado derecho. largo del dedo gordo. Igual en este examen puntas que se le hace, de talón. Línea de puntas, muy bien. Muy bien. y esto es lo que tenemos actualmente con la paciente. La paciente puede caminar por sí Muy sola, ya no necesita el apoyo del bastón, está agradecida por el tratamiento que se le ha hecho. Lo importante es que está bien, ya está en terapia física todavía y ya puede reincorporarse a sus actividades. De talón. Camine. Entonces, lo que queda claro es que la microdisectomía tubular en la actualidad ha ganado un lugar en todo el arsenal quirúrgico mínimamente invasivo que tenemos, junto a la disectomía microendoscópica y la disectomía endoscópica percutánea como alternativas de tratamiento de la hernia discótica. ¿No? Es lo que queda claro. Acá una foto, para recordar, una foto con el doctor Vinicius, el cual me ha enseñado los conceptos iniciales de la cirugía mínimamente invasiva, junto al doctor Rodrigo Mizara, que es gran amigo de él también, y el doctor Eduardo Junior, ¿no? Y acá una fotito, ¿no?, del curso que hicimos de cirugía tubular acá en el Perú, organizado por la AO España. Gracias.